Aquí dicen, quiero colaborar para que se difunda la existencia del Grupo Uxin. ¿Cómo debo ver este tema para ser una herramienta de colaboración en ese sentido? Y también pregunta si hay que ser vegetariano para ser del Grupo Uxin. Para colaborar con la difusión de lo que uno cree que es válido para su conciencia, lo ideal es expresar conciencia y mantener una actitud. En la medida que uno mantiene una actitud y permite que su conciencia sea una herramienta de la vida planetaria, todo aquello con lo cual su conciencia se relaciona, todo aquello con lo cual su conciencia interactúa y por lo cual interactúa, empieza a plasmarse, empieza a liberarse. Y en algún momento, si es necesario, el ser va a percibir que es el momento de hablar de determinada cuestión. Nadie debería mecánicamente intentar difundir nada, no solo esta tarea, nada en particular. Porque todo lo que se intenta hacer mecánicamente no sirve, porque la difusión de tareas de corte evolutivo, de tareas de cierto tipo de condición, está en manos exclusivamente de la energía. El ser lo que tiene que hacer es mantenerse disponible para la energía. Mantenerse abierto para la energía, mantenerse abierto para poder ser estimulado internamente y desde ahí operar. Si un ser se mantiene disponible, permeable, él va a comprender, va a percibir cuándo y de qué modo compartir con otros seres determinado tipo de información, situaciones, instrucción, pareceres, ópticas. Cuando uno mecánicamente intenta transmitir a otros lo que cree que es bueno, puede generar en el otro reacciones, porque no todo lo que es bueno, lo que es positivo para un ser en una etapa o en un ciclo de su evolución, puede ser bueno para otros seres. Nadie debería impactar negativamente en el otro a través de elementos que para él pueden ser óptimos. Hay que ser muy prudente. En este momento la superficie del planeta, la multiplicidad de estados de conciencia y lo heterogéneo de esos estados de conciencia nos tiene que servir para estar muy atentos y no buscar ofrecer a otro aquello que no está en condiciones todavía posiblemente de sintonizar o de confirmar. Por eso siempre bajo estímulo interno. Aquel que sostiene una actitud ya está hablando de todo lo que involucra su conciencia. Cuando una persona va interactuando en la situación que sea, en la coyuntura que sea, mediante una actitud, él está imprimiendo una energía en todo. Y si hay alguien receptivo, puede ser que si alguien se acerque, puede ser que si alguien se abra y pregunte y ofrezca realmente el campo de su conciencia para que alguna información o orientación pueda ser ofrecida a él. Y si hay que ser vegetariano para ser del Grupo Uxin, llegar a ser vegetariano es un proceso que todos los seres humanos en alguna etapa de su evolución van a experimentar. El vegetarianismo es una respuesta a determinado tipo de necesidades de la vida planetaria. Realmente es una respuesta profunda a determinado tipo de necesidades de la vida planetaria. Hablamos del vegetarianismo que no es egoísta, que no es elitista, del vegetarianismo que no piensa en la pancita, en no tener grasa, en no tener colesterol, en estar bien dotado químicamente con oligoelementos, minerales, todo eso que ya sabemos que puede otorgar una dieta sana, fibras, andar bien del intestino. Es un vegetarianismo egoísta, eso no sirve para nada. Porque ese ser es vegetariano simplemente por una cuestión egocéntrica, para estar mejor él. Un verdadero vegetariano es vegetariano como una forma de colaborar con los reinos infrahumanos, como una forma de colaborar con una situación del planeta que es evidentemente equívoca, que es el reino que materialmente en la superficie del planeta debería servir como puntero evolutivo a todos los demás reinos, y lo que hace es subyugarlos y devorarlos indiscriminadamente. Entonces estamos hablando de un vegetarianismo diferente. En ese sentido, participar del Grupo Uxin y ser vegetariano es permitir que ciertas energías que tienen un único punto de convergencia se manifiesten. Para ser vegetariano realmente, en términos del Grupo Uxin, es solamente necesario u obligatorio, entre comillas, para vivir en este centro, en este lugar. Solamente los seres que viven en Sierra del Cielo necesitan adoptar una dieta vegetariana. Hay otros seres que forman parte del Grupo Uxin
que están fuera de Sierra del Cielo, que no son residentes, que adhieren a la tarea, que sintonizan la tarea, que no son vegetarianos. Algunos son lacto-vegetarianos, otros son lacto-vegetarianos y otros cada tanto, como dicen, bueno, por mi familia como un churrasco, que eso es un argumento infantil, pero bueno, puede existir también la argumentación infantil. Nadie come un churrasco por la familia, lo come porque quiere el churrasco. Entonces, en términos vegetarianos, estrictos, eso es para quienes somos residentes del grupo Huxin. Y los demás irán haciendo el proceso que su conciencia les permita. Para nuestra concentración es beneficioso elegir un tema o algún objeto y concentrar nuestra atención sobre él. Para favorecer nuestra concentración, lo que debemos hacer es orientar la conciencia hacia la vida interna, intentar alinearnos, intentar estar en sintonía interior. No hay nada que sirva mejor que eso para que el ser aprenda a concentrarse. Si un ser aprende a concentrarse mirando un papel, miro el papel, me concentro acá, miro el papel, por más que logre un grado de concentración, se orientó hacia la vida material, hacia la vida formal, hacia la forma. Aquello sobre lo cual un ser se concentra va a determinar el grado de profundidad de esa concentración y la cualidad de esa concentración. Si el ser necesita encontrar un elemento objetivo o subjetivo sobre el cual colocar su atención, que sea la vida interna, no importa si él sabe realmente qué es la vida interna, no importa si él realmente tiene un alcance en conciencia para determinar aproximadamente qué es la vida interna, pero es mucho mejor concentrarse sobre algo que uno desconoce y que intenta conocer, que sobre algo que conoce realmente y que sabe a dónde lo va a plantar. Porque si me concentro sobre esta servilleta, el límite de mi concentración va a ser el nivel de conciencia de esto, plano etérico concreto, físico, nada más. No sirve. Posiblemente me concentre en el sentido que algunas personas llaman concentración, de repente los ruidos de afuera ya no se sienten, cosas que pasan alrededor de uno no son percibidas, entonces uno entra en una especie de encapsulamiento, que en realidad no sirve mucho para nada. No sé para qué alguien podría necesitar concentrarse en algo así, porque en realidad no sirve mucho para nada. Porque si un ser, para no escuchar ciertas cosas de la vida externa, o no verse afectado, se encapsula en una servilleta, en una aceituna, en un pajarito, en un sonido, en lo que fuera, no está más libre que antes. No está más libre que antes. Antes estaba encapsulado en un contexto más amplio, está encapsulado en un contexto más pequeño, pero sigue encapsulado. Un ser lo que tiene que buscar, cuando necesita orientar la atención hacia algo en particular que lo libere, necesita orientar esa atención hacia la propia vida interna, que es lo único que es capaz de liberar un ser de cualquier situación que lo condiciona. Cuando el ser busca alinearse, cuando el ser busca sintonizar la vida interna, entonces está buscando la solución para todo lo que está en estos niveles, en estos planos. Porque la solución para lo que ocurre en estos planos, en estos niveles, la solución es interna, no es externa. Si me concentro en lo externo, lo único que confirmo es que lo externo sigue ganando mi atención. Pero en vez de ser todo lo que antes parecía oprimirme, es la servilleta o una aceituna, lo que fuera. El ser necesita orientarse hacia la vida interna para liberarse de sus condicionamientos. Eso es fundamental. En la medida que él se orienta a la vida interna, se va expandiendo, se va ampliando. Su relación con lo que antes lo atosigaba cambia. No es que aquello posiblemente desaparezca, porque algunas personas buscan concentración para que de un modo mágico todo lo que les molesta deje de molestarle o desaparezca. Y esa no es la finalidad. Porque entonces servidores en este planeta habría muy pocos, porque la mayor parte de las situaciones donde la ley de servicio necesita realmente volcarse, donde urgentemente se necesita hacerse en servicio, no serían atendidas. Porque, objetivamente hablando, ¿a quién le gusta una situación fea? A nadie, salvo que sea un masoquista. Bien, la mayor parte de las situaciones donde hace falta la ley de servicio son situaciones desagradables. Entonces, aquel que busque escaparse de lo desagradable profundamente está confirmando que él no quiere asistir a ciertas situaciones y no son lo suficientemente agradables como para que él se mantenga atento y disponible para darle trato. Y un servidor no tiene que estar condicionado por ese tipo de cosas. Por eso concentrarse de un modo en particular
para evadirse del mundo, no es una verdadera concentración, sino un encapsulamiento. Un ser aprende a estar concentrado cuando él encuentra la esencia que está detrás de la forma. Detrás de la forma de esta servilleta hay esencia. En mi interior hay esencia. Si yo busco concentrarme en la esencia de la servilleta, voy por mal camino, porque la esencia de la servilleta está muy encapsulada, porque el material de la servilleta todavía está en un grado, en términos evolutivos, muy, muy limitado. Mas mi esencia interna no está limitada, del mismo modo que está la esencia de la servilleta limitada. Entonces voy en búsqueda de mi esencia interna, que es precisamente la medida de mi liberación. Cuenta con aquella medida de liberación que necesito. Nada puede liberarme por sobre encima de ninguna otra cosa más que mi propia esencia interna. Nada. Mi esencia interna es la medida de mi conciencia. Mi conciencia y mi esencia interna son en alguna medida lo mismo. Nada me va a liberar, nada me va a orientar, nada me va a permitir focalizar y concentrar mis energías, convocar mis energías, mejor que ir en búsqueda de mi propia esencia interior. Entonces es sobre mi esencia interna que debo guardar concentración, hacia la cual debo entregarme, con la cual debo buscar sintonía y alineación. Quien quiera realmente concentrarse, que busque aquel punto de energía, aquel concepto más elevado que en su conciencia pueda anclar, se abra a él, se oriente hacia él y permanezca receptivo, lo más silencioso posible, en la medida que pueda, manteniendo pensamientos y sentimientos bien elevados, en un estado de quietud activo, no anquilosante. También pregunta, ¿qué hacer cuando sentimos que encontramos algo con lo que nos identificamos? Una persona, un grupo, un tema que nos toca fuerte, y sin motivos explicables empezamos a perderlos. Hacemos esfuerzos y nada puede evitarlo. Es que la vida a veces dice, usted está muy cómodo con eso, está todo bien, pero ya está. Uno no puede determinar que simplemente por estar cómodo, a gusto o en aparente sintonía con una situación, con un elemento, con una persona, eso se eternice, porque ¿saben qué? Cuando el ser entra en esos periodos donde la conciencia interna le ofrece un cierto tipo de recreo, o una tregua, y lo pone en situaciones donde él siente que las cosas que lo rodean, con las cuales está interactuando, le va todo bien con eso. El ser jamás se removería de esas situaciones, y su evolución se estancaría. Tanto una situación desagradable, una situación que realmente nos impregna energía agradable, están simplemente ahí por aprendizaje, para ser transitadas, y para ser trascendidas, no están para ser eternizadas. Un ser no tiene que llevar una condición de infinitud, una situación que es absolutamente temporal, porque todas las situaciones en la materia son absolutamente temporales. ¿Qué ganaríamos? Más que desequilibrio, si uno trata de salir corriendo de las situaciones desagradables y busca eternizar las agradables. Como la vida interna tiene un absoluto poder sobre nosotros, propone inmediatamente la remoción de situaciones o la interacción con elementos con los cuales aparentemente todo puede estar bien, pero con los cuales lo que tenemos que hacer está agotado. Solo que los seres por apego, por esta cosa tan tremenda del apego, no saben diferenciar cuándo la energía les está diciendo que todo lo que tenían que hacer con ese elemento, esa situación, se agotó. Que es el momento de permitirse ser estimulado para ir al encuentro de otros elementos y otras situaciones con los cuales también tienen que interactuar. No importa si es una persona, una situación, no importa en qué o para qué o de qué modo nosotros estemos aplicando los apegos. Tenemos que estar bien atentos para trabajar sobre los apegos. El desapego es fundamental. Aprender a renunciar sobre lo que estamos apegados es fundamental. No es de extrañar que en esta etapa de transición planetaria, donde tantas cosas todavía tenemos pendientes en términos de reequilibrio kármico y de permitirnos ser conducidos al contacto con otra expresión de leyes superiores, estemos siendo removidos de situaciones de comodidad y de inercia, que muchas veces para nuestra conciencia se revisten de modo agradable, aparentemente armónico. Alguien puede decir, pero yo estaba en armonía en esa situación. Si realmente la armonía era cierta, no tiene ningún problema en dejar la situación, porque la situación no es la armonía, ni la armonía es la situación. La armonía no depende de situaciones externas, de condicionamientos externos. No hay ningún mecanismo externo que sea condicionador de la armonía, porque la armonía
es un principio interior, un principio cósmico. Como es un principio cósmico universal, no son las situaciones las que otorgan armonía al ser, sino la condición en que el ser esté plantado en las situaciones, lo que le permite estar en armonía. Si un ser está en armonía en una situación, él se puede retirar de la situación en armonía. Ahora, si él cree que por retirarse de la situación va a perder la armonía, entonces no era armonía. Era simplemente una situación donde él fomentaba, alimentaba aspectos de las fuerzas materiales que sirvieran para sostenerse en un proceso de inercia y comodidad de un modo en particular. No debemos tener miedo jamás, ni debemos resistirnos jamás, cuando, estando en cierto tipo de situaciones aparentemente beneficiosas para nosotros, la energía nos estimula a salir de eso y encararnos incluso hacia donde no sabemos, con rumbo incierto. Porque de lo que sí podemos estar seguros, todos los seres que ya estamos en búsqueda consciente, es que lo que sigue siempre es mejor. Se habla de la atención como uno de los elementos de la conciencia. ¿Cómo podemos estar atentos a todo sin entrar en una persecuta u obsesión? Es que nosotros tenemos que entender que la atención es para el interno, para el propio centro de conciencia interior. Si nosotros queremos estar atentos a la lámpara, a la pared, al piso, al papelito, al anillo, al cinturón, a la zapatilla, al pajarito, al reclamo de la abuela, ¿nos vamos a volver locos? Porque la atención, si la queremos ejercer sobre el mundo material y desde el mundo material, no es atención, es simplemente tratar de interpretar las situaciones materiales desde el apoyo que solamente las fuerzas materiales nos van a brindar para eso. Si nosotros caemos en ese juego, posiblemente nunca vayamos a entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo material, ni qué requiere de nosotros el mundo material para dejar de estar en esta condición. La atención debe ser para la vida interna. El ser tiene que estar abierto a estar atento a su propia vida interna. Es a la propia vida interior hacia la cual tenemos que aprender a brindar la atención. Antes hablábamos de concentración, bien, ahora hablamos de atención. ¿A qué tengo que estar atento? Hacia mi vida interna. ¿Para qué tengo que estar disponible? Para mi vida interna. ¿De qué tengo que estar receptivo? De mi vida interna. Si estoy atento a mi vida interna, receptivo hacia mi vida interna, disponible hacia mi vida interna, desde esa disponibilidad a la vida interna, de esa receptividad para con la vida interna, voy a ser asistido desde la propia vida interna, que me toca, que me permea, que me encuentra disponible, voy a poder atender la vida mejor. Incluso de una óptica totalmente descentralizada de los patrones materiales. Si aprendo a estar atento a la vida interna me encuentra receptivo, me va permeando con su óptica de la realidad. Entonces voy viendo la realidad desde la óptica interna. Y lo más interesante, que cuando el ser está receptivo de la vida interna, y la vida interna lo encuentra flexible, la vida interna es quien va colocando la atención de ese ser sobre aquello que merece atención. Entonces no es el ser el que tiene que estar preocupado sobre qué coloca la atención, porque eso sí es un juego racional, eso es un juego especulativo, eso es un juego analítico. Si estoy abierto a mi vida interna va a hacer que yo coloque la atención sobre lo que merece atención. ¿Pero qué significa que merece atención? ¿Que lo demás para mí tiene que ser indiferente? ¿Que lo demás no sirve? ¿Que lo demás es basura? ¿Que lo demás es mísero? ¿Sobre lo cual no tengo que colocar un gramo de mi atención y mi energía? No. Significa que lo demás está previsto por la vida única ser atendido de otro modo y posiblemente no por mí en ese momento. Como existe una vida única de absoluta sabiduría que no desabastece ni desampara nada, a mí me tocará, si estoy receptivo, saber qué cosa la vida única me pide que atienda, y a otro le indicará otra cosa, y así toda la vida podría ser asistida, atendida. Todo campo de vida podría estar sostenido del modo adecuado. Por eso es tan importante dejarse llevar por la energía, estar entregado a la acción de la energía, para que sea la vida interna la que coloque nuestra atención, la que oriente nuestra atención. Cuando estamos entregados a la vida interna, atentos a la vida interna, nuestra mirada
es dirigida por la vida interna a lo que necesita de nuestra atención. Nuestro oído es puesto en aquello que la vida interna quiere que pongamos el oído, y así todo, y así nuestra acción siempre va a estar asistiendo a la necesidad. Cuando soñamos, ¿qué podemos hacer para comprender el significado? Estar abiertos, sin expectativas. Eso es fundamental a la hora de poder comprender, a la hora de poder profundizar lo que un sueño busca ofrecernos. Los sueños son verdaderas herramientas de la vida interna en este momento. Existen sueños psíquicos que no son herramientas de la vida interna, que son el remanente de nuestras ocupaciones, a veces de nuestras tensiones, de nuestras ambiciones, de nuestras dudas, de nuestros miedos. Pero también hay muchísimos sueños que en este momento podemos estar viviendo, podemos estar siendo estimulados a vivir desde los niveles internos, que son verdaderas herramientas evolutivas, verdaderas herramientas de instrucción, verdaderas herramientas de transmutación, de ampliación, de revelación. Entonces, un ser tiene que estar bien receptivo, permeable. Cuando él tiene conciencia de que está soñando, no intentar penetrar en el sueño, actuar en el sueño racionalmente, no intentar evaluar el sueño desde lo racional, desde lo material. Él tiene que abrirse a la energía del sueño para que la energía del sueño sea la que active los mecanismos de comprensión. Y a veces los mecanismos de comprensión son gradativos. El ser no es totalmente consciente de cómo van operando esos mecanismos de comprensión, que son gradativos. Puede ser que un ser despierte recordando un sueño. Y él lo que tiene que hacer es estar receptivo, tornarse un custodio de esa energía. Si él la analiza, la racionaliza, la compara, la da vuelta, quiere abrir, empieza a hacer suposiciones, se la cuenta a la madre, al hermano, al tío, al novio, al compañero de oficio, a medida que va pasando el día se lo contó todo el mundo, posiblemente de esa energía que la vida interna busca ofrecerle ya no quede nada, porque la descuartizó, porque es una energía muy sutil, y no todo lo que internamente nos ofrecen puede ser compartido, que eso es otra cosa que forma parte de nuestro aprendizaje y nuestra instrucción. Donde está escrito que todo lo que un ser íntimamente recibe lo tiene que compartir inmediatamente por la vía externa. Un ser comparte todo con los otros seres. Lo comparte en términos de energía, de vibración, de conciencia, de esencia. Y después sí corresponde, puede ser que lo comparta desde lo que las leyes materiales ofrecen, es decir, del nivel concreto. Lo que hay que hacer es mantenerse receptivo. Me despierto, recuerdo un sueño, lo custodio ese recuerdo, tampoco estoy pensando continuamente en lo que soñé porque no sirve, lo desvitalizo. Lo custodio quiere decir lo mantengo en mi intimidad y trato de mantenerme receptivo a lo largo del día para lo que la vida vaya colocando. Mientras tanto, la energía simbólica de ese sueño va operando en nosotros, va penetrando las distintas capas de la conciencia material, va haciendo un trabajo de permeabilización. Va removiendo, va flexibilizando, va vitalizando, va instruyendo, va armonizando, incluso va curando. Un sueño puede tener energía o cualidad curativa. Como no sabemos para qué ese sueño está ahí, lo único que sabemos para lo cual está ese sueño es para transformarnos. Pero el modo en que nos va a transformar, el modo en que va a operar, eso no lo sabemos, por eso tenemos que estar flexibles. A lo largo de todo ese ciclo donde el sueño va a ir interactuando, va a ir operando en nosotros, si es necesario, si está previsto por la misma energía interior que otorgó el sueño, que en el plano concreto surja una explicación, una revelación, va a surgir, siempre y cuando nosotros estemos manteniendo ese estado de permeabilidad y receptividad. Si estamos receptivos, la energía puede ser que determine una explicación. Si no llega nunca la explicación, no preocuparse. Porque lo que teníamos que recibir lo hemos recibido, si la actitud ante el sueño fue la necesaria. También puede pasar que dentro de 5 años, en una situación determinada, la energía de ese sueño vuelva a nuestra conciencia, dinamizada por la propia conciencia interna, que es la que nos está retornando esa energía, ese recuerdo, y de repente ahí descubramos para qué había llegado ese sueño. Ahí realmente entendamos para qué
ese sueño 2 años antes, 5 años antes, había sido ofrecido. Porque la vida interna no se maneja temporalmente, cronológicamente. La energía temporal, la energía cronológica, no es una energía que para la vida interna tenga significado ninguno. Los ciclos internos pueden determinar, o las etapas internas pueden determinar que algo se ha ofrecido a la personalidad y que en términos cronológicos o temporales la personalidad pueda llegar a tener una relación con eso conscientemente meses, años después. Por eso el desfasaje cronológico y temporal con el desfasaje de los ciclos y las etapas internas puede ser notorio según la brecha que separe la conciencia externa de la realidad interior. Y el sueño, cuando está inspirado internamente, es realidad interna, que se nos ofrece de un modo en particular y hacia la cual tenemos que mantener una actitud de custodia y de la mayor neutralidad posible. Y hay gente que dice, ¿por qué sueño siempre lo mismo? Hay pesadillas recurrentes, hay sueños psíquicos que no llegan a ser pesadillas recurrentes y hay sueños internos, es decir, herramientas de la propia alma, de la propia conciencia interna que son recurrentes. Cuando es un sueño que puede ser promovido por la propia conciencia interna, puede tener distintos significados esa recurrencia. Puede ser que ante la energía ofrecida por el sueño no hubiéramos encontrado la actitud adecuada. Entonces la conciencia interna, con cierta periodicidad, vuelve a ofrecer ese sueño. O puede ser que necesitemos dosis de una determinada energía con una cierta periodicidad y la conciencia interna ofrezca las dosis de esa determinada energía en la consecutividad de ese sueño que aparentemente se repite. Hay voltajes de energía que nosotros no podemos registrar ni podemos sostener de golpe, en todo su volumen. No podemos ser destinatarios de ciertos voltajes de energía en su volumen total. Mas la vida interna puede dosificar voltajes de un cierto tipo de cualidad energética y otorgarlo a lo largo de ciclos. Y un sueño puede ser el envase, puede ser el símbolo, la herramienta, el vehículo para poner en contacto la conciencia con cierto tipo de cualidad o voltaje energético. Una persona puede estar soñando por otra, estar soñando en lugar de otra, simplemente para ser herramienta de transferencia de esa energía. Como en los niveles internos, las conciencias cuando están despiertas ya, cuando despertaron internamente, trabajan juntas, amalgamadas, en sintonía, reconociendo un propósito único, común a todas. Cuando un ser puede tener un cierto grado de interferencia en el plano de la personalidad, su conciencia interna no poder permearlo con un cierto tipo de estímulo o información, en los niveles internos, la cooperación entre núcleos internos, entre almas, es una realidad continua. Otro ser puede tornarse herramienta, ofrecer un sueño, una energía determinada a un tercero que termina siendo la herramienta de transporte consciente de ese estímulo. La realidad interior es capaz de utilizar todos los modos, todos los métodos y todos los caminos. Tiene todo el poder sobre las fuerzas de la materia. No tiene límites a la hora de hacer llegar un estímulo a su destinatario. Por eso, a medida que nosotros vamos ampliándonos en conciencia, con mayor atención tenemos que trabajar sobre todo aquello que la vida va colocando. Porque estamos aquí para otra cosa que para asistir los requerimientos de la personalidad o las dudas de la personalidad o los temores de la personalidad. Estamos aquí para asistir la vida interna. Si entendemos de ese modo que estamos aquí para asistir la vida interna presente en cada ser, entonces el tratamiento de las situaciones individuales o globales lo vamos a hacer diferente. Acá preguntan, 3 preguntas en una. Cuando somos guiados por la intuición, ¿qué pasa con nuestra razón? Si somos guiados por la intuición, nuestra razón ya está orientada hacia la vida interna. Porque si todavía nuestra razón no está orientada hacia la vida interna, la intuición funciona nada o poco. Cuando la mente racional ya está orientada en sus mecanismos hacia la vida interna de un modo estable, se torna una herramienta del campo intuitivo.
Pero si la mente racional, el consciente izquierdo, una mente especulativa, analítica, todavía no se sostiene orientada hacia la vida interna, no reorientó sus mecanismos en la vida interna, la intuición ahí no puede hacer nada, porque la mente racional se torna ahí un escollo. La mente racional tiene mecanismos muy perfeccionados. El único problema que tiene es que no los tiene orientados hacia la realidad interior, por lo cual no los tiene orientados a ser utilizados como herramienta de servicio. Cuando la mente racional ya está orientada hacia la vida interna, cuando reconoce la vida interna como una meta, como un foco, cuando reconoce la vida interna como la energía que está dispuesta a guiarla y conformada originariamente para guiarla, ahí sí la intuición puede funcionar. Porque la intuición no anula la mente racional. El consciente derecho, que es la herramienta intuitiva para este ciclo de transición y para el futuro ciclo planetario, el desenvolvimiento del consciente derecho incluye la subordinación de la mente racional, la unificación de la mente racional. Por eso el ser humano está en transición para unificar sus patrones de energía, sus patrones de conciencia, sus núcleos de conciencia. ¿Qué estamos viviendo en esta transición? Estamos viviendo precisamente la transición hacia la unificación de nuestros núcleos de conciencia. La mente racional tiene como destino, al corto plazo y al mediano plazo, comenzar a unificarse y a servir como herramienta dentro de esa unificación. Pero si la mente racional no está orientada hacia la vida interna, si conscientemente el ser no está orientado hacia la vida interna, continuamente está imponiendo límites al desenvolvimiento intuitivo, está imponiéndole límites puntuales, porque la mente que no está orientada hacia la vida interna es una mente que no hace espacio a la realidad interior. La realidad interior, como mucho, puede ser una teoría para ese campo mental. Y acá pregunta, ¿cómo hacemos con la mente racional si lo que intuimos le molesta? Es muy ambigua la pregunta, porque, como decíamos, si el ser tiene una mente racional rebelde, la intuición está muy limitada, pero podría estar en una transición donde la rebeldía de la mente racional no sea tal que impida totalmente la fluencia de estímulos intuitivos. Entonces el ser, cuando tiene la capacidad de percibir que eso fue un estímulo intuitivo, que está siendo estimulado intuitivamente, tiene que abrirse a que esa energía se implante en él, a profundizar esa energía y a cumplir con el designio de esa energía, quiere decir a obedecer esa energía. La obediencia abre caminos que la conciencia desconoce. Cuando el ser realmente se propone obedecer, abre caminos desconocidos para él. Porque los seres se han mantenido hasta ahora con esta condición defectuosa de obediencia. Una obediencia realmente discapacitante, una obediencia inexistente, una obediencia que solamente existía como teoría en la conciencia. El ser tiene que tornarse un obediente práctico, tener la capacidad de revertir el funcionamiento racional, aunque más no sea de este modo. Mi razón me está jugando una trampa, me está proponiendo una trampa, pero por encima de mi razón reconozco que la vida interna sabe que necesito. Me dispongo a obedecer por sobre encima de las reacciones de mi razón. No permitirnos alimentar las dudas, los cuestionamientos, cuando el ser reconoció que es la vida interna la que está detrás de aquello que se le ofrece. Primero entender que la intuición no tiene que ver solamente a la limitación de percibir algún tipo de energía ni algún tipo de vibración, porque eso es un gran error. La intuición tiene que ser reconocida incluso en cualquier situación material. A veces la vida interna digita el molde de la forma para ofrecernos un símbolo, una situación que para la vida interna sea capaz de removernos, de estimularnos y de hacernos cumplir con lo que tenemos que hacer. Ahí también hay intuición. Si reconozco que la situación me está guiando particularmente a algo, aunque no sea la captación subjetiva de algo en particular en cuanto a lo que yo supongo que es interno, ahí también está operando la intuición, en el reconocimiento de que el molde de la vida material está siendo utilizado por la energía para decirme algo. Tenemos que estar bien flexibles y abiertos, pero sobre todo, insistimos, obedientes. La obediencia es una de las herramientas que la energía interna encuentra como más favorable para ir generando procesos de transmutación.
Cuando el ser se dispone a obedecer irrestrictamente, el proceso de transmutación se favorece muchísimo, porque la obediencia es como una lija, es como una lima sobre aquellas impurezas de la personalidad y sobre los defectos que están sin pulir. Aquel que tiene carácter sin pulir y se ofrece realmente hacia la vida interna en obediencia, hace un pulimento de carácter interesante. Puede ser válida la siguiente analogía: nacimientos actuales, fuego fricativo, libre albedrío, ley de karma. Nacimientos de la futura humanidad, fuego cósmico, ley de servicio, ley evolutiva superior. Lo segundo está bien, pero no es fuego cósmico, es fuego solar o eléctrico, porque la humanidad futura no va a funcionar en ese plano con fuego cósmico todavía, fuego eléctrico solar. Ahora sí, ley de karma, fuego fricativo, libre albedrío, ley evolutiva superior o de ciclos y fuego solar y ley de servicio. Pero fuego cósmico es un voltaje que no vamos a manejar en estos planos, ni siquiera cuando ya estemos implantados, quienes estén implantados como nueva humanidad, agotada la transición. En este momento a la humanidad no se le está imponiendo la reproducción en una etapa donde precisamente está siendo llevada a la purificación y a vivir realmente una situación que para la mayoría va a ser sumamente traumática e incomprensible, como es la purificación planetaria, el ápice de esta purificación planetaria. Hoy más que nunca, casi todos los nacimientos son compulsivos bajo ley del libre albedrío y fuego fricativo. Todo ser que no obedece este patrón que estábamos diciendo y que ingresa porque realmente en la materia está siendo necesitado y la energía busca que él se exprese en la materia, irradia lo que es. Un ser que ingresa a la materia irradia lo que es. Si es un ser de baja vibración, irradia baja vibración. Si es un ser de alta vibración, irradia alta vibración. Todo ser que está presente en un plano, en un campo de vida, está irradiando lo que él es. Si el ser encarna por esta compulsividad que están encarnando la mayoría de los seres en el planeta, va a irradiar lo que él es. Y si encarna porque realmente en los niveles internos estaba previsto que encarnara en esta transición, porque es necesaria su energía del lado material de la vida, va a estar irradiando esa cualidad. No hay modo de que un ser que esté presente en la materia no esté irradiando lo que él es. Solamente que un ser de baja condición evolutiva o de mediana condición evolutiva, lo que irradia sirve para confirmar el mundo material en el estado caótico y desequilibrado como está. Mientras que un ser de alta evolución o de evolución de media para arriba, lo que irradia sirve para elevar el mundo material, para transmutar el mundo material, para transformar el mundo material. Porque esa irradiación es una irradiación propia de lo que ya trascendió el juego de la materia. Cuando un ser que trascendió internamente el juego de la materia, que domina en algún aspecto el juego de la materia, o las leyes materiales, se hace presente en la materia, silenciosamente la materia que entra en contacto con ese ser se va elevando, porque él trascendió la limitación que le imponía la materia. Él hizo un avance, tiene hecho algún tipo de aprendizaje puntual respecto a las leyes materiales. Si un ser es de baja vibración, confirma la materia en esta transición tal cual ella está. Encarna ese ser y ¿qué hace? Alimenta ese juego con la materia. Se torna cómplice de ese juego, conscientemente o no conscientemente. Mas si es un ser de evolución medio superior, entonces no, está ahí para desarticular eso, para transmutarlo. Es posible que culturas o humanidades antiguas hayan hecho experimentos genéticos. Es posible, solo que no como nosotros conocemos los experimentos genéticos. Los atlantes experimentaban genéticamente. Sabemos que algunas especies animales y algunas especies vegetales son el resultado de esas experiencias genéticas atlantes. Por ejemplo, hay informaciones de que el gato doméstico existía ya, bajo un formato determinado, pero muy similar al de hoy, en la época atlante. Los atlantes gustaban mucho de la energía de los felinos, que estaba muy relacionada a la energía del campo astral. Por tal motivo, algunos atlantes que manejaban aspectos superiores de la magia atlante y tenían una predilección por los felinos, empezaron a manipular la energía de los felinos al punto tal
que se cree que los grandes felinos que hoy están en el planeta y que irrumpieron de golpe en el planeta son el resultado de varias de esas prácticas genéticas astrales mágicas. Tigres, leones, leopardos, seres que son gatos gigantes que eran de la más apreciada elección de los atlantes. Los atlantes tenían una predilección por los felinos y gustaban muchísimo de los grandes felinos que mediante magia genética, pero magia al fin, no magia pero genética al fin, supieron aplicar. Los atlantes hicieron eso también con algunas plantas particularmente. Potenciaron la contraparte más bruta de algunas plantas, anulando su contraparte sutil. Los principios activos de algunas plantas los exacerbaron muchísimo. Plantas que después deformadamente llegaron hasta la actualidad, como muchas de las plantas que se utilizan hoy para los narcóticos, para cierto tipo de narcóticos, o plantas que son incapaces de alterar la conciencia. Todo eso en alguna medida se debe a los magos atlantes que tenían esa capacidad que hoy los científicos creen estar descubriendo desde otro lado, porque no tienen la capacidad de trabajar etérico astralmente, pero sí tienen la capacidad de trabajar físicamente, de hacer magia física los científicos actuales. Los científicos atlantes lo hacían simplemente mediante magia astral. También las avispas. Las abejas llegaron aquí después del período lemuriano. Algunas de las razas de abejas que llegaron aquí eran originarias de Venus. Cuando los atlantes entran en contacto con esta energía de las abejas, quieren mejorarle, tener abejas que tengan mayor producción de miel, quieren mejorar el tamaño de las abejas, manipulan a las abejas y les salen las avispas. En algunas regiones del planeta todavía hay vestigios de un tipo de avispa que es muy parecida a la avispa atlante, que todavía era más grande que esta avispa. La famosa avispa japonesa, avispa de las montañas japonesas, que es la avispa más grande del planeta, que es capaz de matar a un hombre con su picadura, es lo más cercano a la avispa atlante. Después de las manipulaciones genético-astrales que hicieron los atlantes, hay una avispa que tenía casi 10 centímetros. Y ellos buscaban una abeja gigante que se suponía que darían toneladas de miel. Lo que pasa es que no les salió muy bien. Una vez que liberaron esos seres, que los pusieron en funcionamiento, tampoco los pudieron parar, porque los atlantes están bajo libre albedrío, bajo ley de karma, y no eran omnipotentes. El hecho de que tuvieran efectividad con su magia no quiere decir que muchos de los desastres que hacían mágicamente después pudieran controlarlos. La mayoría no, porque para eso estaban los débitos kármicos que iban a tener que enfrentar tarde o temprano. Pero tanto las avispas como los felinos, los grandes felinos, y posiblemente algunos otros animales o especímenes del reino vegetal sean un remanente de la acción atlante. Cambio de código genético es una cosa y manipulación genética es otra. ¿Cuál es la diferencia? Una manipulación genética no tiene en cuenta el arquetipo genético, la durabilidad y el ciclo que ese arquetipo necesita para manifestarse. Los científicos, fueran los antiguos magos atlantes o los científicos actuales, cuando manipulan genéticamente, desconocen el propósito, la durabilidad y la extensión del ciclo genético. Lo manipulan sin conocer el propósito interno de ese ciclo y sin conocer el propósito de las jerarquías que colocan un código genético, ya sea en el reino mineral, vegetal, animal o humano, aquí en el planeta. Ahí no hay manipulación. Manipular. Meter mano sin saber, eso quiere decir manipular. Lo que significa intervenir con aspectos materiales en cuestiones que están designadas en términos internos o cósmicos. Cuando la jerarquía cambia el código genético de un ser humano, de un ser del reino mineral, vegetal o animal, no está haciendo ninguna otra cosa que lo que ya hizo antes. Porque para que exista un código genético, tiene que haber sido colocado por la jerarquía. No es por acción espontánea que surge un código genético. Cuando la jerarquía opera con un código genético, está operando con el código subsiguiente al que ya colocó también la jerarquía. Porque todos los códigos genéticos, no importa en qué reino, ni en qué planeta, ni en qué dimensión, ni en qué campo de vida, ni en qué ciclo cósmico se han colocado, fue colocado por la jerarquía. La jerarquía se encarga de colocar en cada campo de vida las combinaciones genéticas en cada uno de los reinos, porque es la única forma de poder ofrecer un campo de energía con registros y con garantías para las mónadas que van siendo destinadas en tandas monádicas a determinadas galaxias, sistemas solares o planetas, o campos de vida cualquiera fuera la dimensión o plano. Todo código genético no es ninguna otra cosa que ingeniería sideral aplicada por la jerarquía. No hay manipulación.
A lo largo de todo el proceso de evolución humana, los códigos genéticos iban ofreciendo las garantías evolutivas necesarias al estado de conciencia de las mónadas, de las conciencias espirituales que iban a estar conectadas a ese elemento. Eso no es manipulación, que es lo que queremos aclarar. Manipulación es lo que hace un científico que desconoce el ciclo y la acción que es el código genético y lo que ofrece el código genético a la conciencia que lo porta. Pues lo que tenemos que entender es esto: un código genético tiene que entenderse como un código arquetípico. Hasta que no entendamos esto, no vamos a saber de qué hablamos. Cuando decimos un ser humano recibió un nuevo código genético en esta transición planetaria, el ADN que tenía pasa a ser desplazado gradualmente por el GNA, un nuevo código genético de origen inmaterial. ¿Qué es lo que se le está ofreciendo? ¿Qué se le ofrecía mediante el código viejo que él portaba y qué se le ofrece mediante el código nuevo que va a recibir? Un arquetipo. Un código genético es un arquetipo energético que cuando es implantado en la conciencia que lo va a aportar, pasa a pulsar energías con la cual la conciencia tiene que entrar en sintonía y definir un arquetipo. Eso es un código genético. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, y a lo largo de toda la historia de todas las humanidades, desde el comienzo de los tiempos, de este sistema solar y de toda la vida cósmica sideral, esto ha sido así. Un código genético no fue ninguna otra cosa nunca que un arquetipo. Es un arquetipo. Cuando un ser recibe un código genético y cuando forma parte de una tanda monádica que está unificada por un código genético, lo que reciben todas esas conciencias en conjunto es un arquetipo que tienen que aprender a desenvolver. Cuando un ser va a cambiar de código genético, cuando él desenvolvió en el máximo grado o en el mayor porcentaje posible para el ciclo que vivió con ese código genético, el mismo código. Quiere decir, un ser se torna receptor de un nuevo código genético cuando él desenvolvió en un porcentaje lo suficientemente importante el código genético anterior. Quiere decir, se acercó al arquetipo que le ofrecía el código genético. Ahí se produce territorialmente, individualmente o globalmente en un planeta la incorporación del código subsiguiente, que va a volver a ofrecer un arquetipo de corte superior sobre el campo evolutivo ya implantado y asumido por esa humanidad o por otro reino que puede ser infrahumano. Si el ser está bajo ley de karma, en la etapa de libre albedrío puede rechazar la energía del código genético, pero el código genético que recibió es superior al anterior. El código genético que un ser recibe siempre es superior al que tuvo o al que tiene. Por incompatibilidad vibratoria no puede recibir un código genético inferior. Por lo cual, el código genético que la humanidad hoy porta en su conjunto es el código genético más elevado que portó la humanidad jamás en la Tierra. La mayor parte de la humanidad que recibió ese código genético se comprometió con las fuerzas materiales, no lo desenvolvió y rechazó la energía que le ofrecía. Solamente un 10% de su humanidad respondió, que es aproximadamente el porcentaje que en este momento está recibiendo en los niveles subjetivos un nuevo código genético que, como corresponde, es superior al que tiene el conjunto general. Nunca se puede ir para atrás. Sí se puede rechazar el ofrecimiento evolutivo, que es lo que hizo el 90% de la humanidad de superficie. Rechazó la oportunidad evolutiva que se le dio. Rechazó, pero no se le ofreció algo menor. Rechazó lo superior que se le ofreció. Solamente un 10% aproximadamente se abrió a desenvolver el código genético que se le había ofrecido al conjunto. Solamente el 10%. De ese 10% que desenvolvió lo más que pudo el código genético que era global, ese 10% ahora se torna depositario gradualmente del nuevo código genético que va a empezar a implantarse, que es superior al que recibió antes la humanidad toda y que es superior obviamente a todos los demás códigos genéticos. Los seres que a lo largo de la historia de la humanidad llegaron a un nivel de conciencia elevado, hoy lo tienen más elevado todavía. Aquellos que no pudieron desenvolver lo que la energía les ofrecía, esos fueron nomás los que se quedaron estancados. La edad de oro siempre estuvo personificada en los seres de mayor evolución, pero siempre hubo seres que rechazaron el patrón y el ofrecimiento interno. Siempre hubo seres en la humanidad que rechazaron el patrón evolutivo. Por eso la humanidad, cíclicamente, tanto en la Lemuria, en la Atlántida como ahora, tiene que vivir purificaciones. Los seres que realmente responden en cada etapa a la evolución, esos no van para atrás. Esos siguen representando la savia más elevada de la humanidad, ampliándose en conciencia e incluso
llegado el caso, siguiendo destinos cósmicos, porque muchos de los seres que llegaron a desenvolver elevados patrones de conciencia en la Tierra, hoy no están en la Tierra porque han sido llevados a otras áreas del cosmos. En cada etapa hay quien responde y hay quien no responde. La humanidad se encontró hasta ahora bajo libre albedrío, que es una etapa de la ley de karma. Y ahora se acaba el libre albedrío. A la humanidad se le dio el libre albedrío durante un espacio. Hoy lo tiene que entregar. Se le ofreció para que confirmara conscientemente el destino de la vida cósmica. Y ahora tiene que entregar el libre albedrío habiendo confirmado eso. Quienes no utilizaron libre albedrío para confirmar la vida cósmica van a tener que vivir la purificación y van a ser reinsertados en la vida cósmica de otro modo, para tener que comenzar nuevamente a hacer un aprendizaje que rechazaron. Quienes hoy están entregando el libre albedrío a la voluntad superior, donándose como conciencias al destino cósmico que los espera, esos son la edad de oro de estos tiempos. Y más adelante, cuando la humanidad esté reimplantada en el planeta, unificada con un código genético que hoy solamente pocos van recibiendo, va a pasar lo mismo. La gran diferencia es que la humanidad futura no va a estar ni bajo ley de karma, no va a estar, por lo cual, bajo libre albedrío. Ya vamos a haber salido, ya estamos fuera de este gran laberinto de la ley de karma que ofrecía la vida cósmica pero que no se lo aceptamos. La utilizamos así como moneda de intercambio bien bajita, especulando como es propio de la humanidad de este planeta. Ahora, después de la purificación, cuando la humanidad llegue a estar bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos, va a estar armonizada en general, unificada en conciencia, con un código genético que le va a permitir liberar luz en un 69% sobre 100. Cuando todos sabemos hoy que la humanidad presente en el planeta tiene un coeficiente mental de un 7, de un 6, de un 8, un Einstein tiene un 12. ¿Qué significa el coeficiente mental desde el punto de vista interno? La capacidad de liberar luz. Con un nuevo código genético de 69% sobre 100 de coeficiente mental, la humanidad va a estar liberando luz en el 69%. En términos genéticos fue un triunfo, que algunos habrán pasado ya por esta prueba y sirvieron como plataforma de conciencia para lo que sigue. Siempre en el planeta Tierra fueron minorías las que representaron la respuesta a la evolución, porque la mayoría se dedicó a rechazarlo. El nuevo código genético es un patrón electromagnético, un gran patrón electromagnético, fuertísimo, que llega como mucho al nivel etérico, pero no al nivel etérico físico. Quiere decir que no puede ser analizado en laboratorio. Algunos niños que están naciendo ya lo tienen. Algunos seres adultos ya lo tienen, algunos ancianos ya lo tienen. La incorporación del código genético no tiene que ver con la fantasía que un montón de personas tienen que están puestos en los niños, es para los niños. No. El nuevo código genético es implantado en todo aquel que es capaz de atraerlo. ¿Por qué lo atrae? Porque consumó todo lo que tenía que hacer con el código viejo. Hice todo lo que tenía que hacer con el código viejo y tengo 30 años. La jerarquía en los niveles internos va a operar ceremonialmente en la implantación del nuevo código genético, en un ser de 30 años. Si tengo 70, hice un cambio en conciencia, y a los 70 termino de expresar en un grado lo suficientemente elevado lo que tenía que hacer con el código viejo, me lo van a colocar a los 70. No hay edad. Es un patrón de conciencia el que atrae al código genético. Si soy capaz de atraerlo al código genético, listo, ya está. Él me atrae a mí, yo lo traigo a él, es una atracción mutua, por eso no puede haber equivocaciones, nadie puede portar un código genético que no pueda atraer. Hay momentos donde está la transición. El código genético nuevo es puesto en los niveles más sutiles de la conciencia material y el viejo sigue operando momentáneamente en los niveles concretos. En la medida que el ser asume la transición en su conciencia, el nuevo código genético va absorbiendo, va reorientando, va disolviendo la influencia del anterior. Es una cuestión de transición y cada conciencia está viviendo esa transición a su modo, como todo el planeta. Todos nosotros estamos en transición y estamos reflejando esa transición de un modo único. El nuevo código genético procede de mundos inmateriales y procede de universos donde la ley de inofensividad impera. Son universos que no están bajo ley de karma, son universos que ya están bajo aspecto de ley evolutiva superior. Es tomado vibratoriamente, adaptado para las necesidades actuales y está siendo implantado en ciertos seres. Ese código genético, por proceder de humanidades que están bajo ley evolutiva superior, es capaz de orientar los aspectos materiales de la conciencia del ser.
Porque el proceder de seres que están bajo ley evolutiva superior son seres que ya hicieron todo el aprendizaje en las leyes materiales. A pesar de ser sutil y electromagnético y no tener momentáneamente una carga, una contraparte material, ese código, su energía es capaz de dominar las leyes materiales, incluso las más básicas, químicas y fisiológicas de nuestra conciencia material. El código genético que está recibiendo la humanidad es un código genético que tiene un poder de inteligencia de tercer rayo impresionante en relación a lo que necesitamos, como jamás lo tuvo el código genético que portamos en conjunto como humanidad. Este código genético tiene condiciones energéticas que nosotros jamás tuvimos a nuestro alcance. En la medida que podemos expresarlo, vamos a expresar condiciones de conciencia inéditas. ¿Saben cuál es la diferencia entre los seres? O tienen el viejo código genético o tienen el nuevo. Nada más, todo lo demás es toda fantasía, que cristal, que índigo, que esto, que lo demás allá. Es la forma en que a veces las personas pueden, porque están limitadas, decir que están reconociendo algo diferente que no pueden clasificar. Entonces empiezan a armar clasificaciones. Claro, es índigo o es cristal porque tiene características muy marcadas y diferentes a pesar de ser características elevadas. Y no entienden que las personas pueden estar regidas por primer rayo o por segundo, o por tercero o por cuarto. Hay 12 rayos en actividad en este momento en el planeta, desde 1988. Entonces un ser puede estar regido por cualquier rayo y eso no hace que haya que clasificarlo con un nombre en particular. Y aparte, un rayo puede estar rigiendo momentáneamente un ser porque puede estar imperando el rayo de la mente y no el del alma o el de la personalidad en su conjunto. Tenemos que tener mucho cuidado para caer en estas clasificaciones automáticas. Esta gente que clasifica inmediatamente a los demás según su estandarización espiritual esotérica. Inmediatamente. La mayor parte de esas personas funcionan ilusoriamente. Ilusoriamente. Porque no estamos acá para clasificar a la gente. No ese es el trabajo de la conciencia en la materia. Mientras nos entretenemos con esas cosas, vamos divagando y lo que vinimos a hacer al planeta no lo hacemos. Que no tiene nada que ver con esas pamplinas. Nada que ver. Entonces uno dice, ¿usted por qué los sábados se reúne y los miércoles habrá pamplinas? Es subjetivo, puede ser que para algunos sean pamplinas, puede ser que para algunos sea cierto y otros sea mentira. Lo hacemos porque tenemos estímulo interno para hacerlo. Pero no porque tenemos preferencia para hacerlo, ni lo hacemos en automático. Mientras tengamos certeza de que hay obediencia interna en dar estas charlas, seguiremos. Si algún día el estímulo es no más charlas, no habrá más charlas. Yo no tengo predilección por venir a dar la charla o no darla en particular, aunque algunos puedan creer que es palabrerío. Lo digo con toda la honestidad de mi conciencia. Yo no tengo predilección en hacer nada de esto en particular, pero tampoco tengo predilección en no hacerlo. Y tenemos que empezar a funcionar de ese modo si queremos empezar a funcionar como herramientas lo suficientemente flexibles y dóciles para la energía. Eso es fundamental. Si un ser no está en adhesión a la vida interna, y no le voy a decir a nada que no, es un predador de este planeta, porque es un predador. Y va a haber muchos predadores que cuando la situación planetaria se torne más caótica, no le van a decir no a nada, lo que significa que van a hacer lo que se les cruce, porque ya está todo perdido. No van a tener el más mínimo prurito, no va a haber en ellos ningún tipo de amortiguante para que hagan lo que sea, porque, total, la cárcel no va a ser mucho peor que lo que van a estar viviendo fuera muchos seres. Así que del lado de afuera al lado de adentro de la cárcel, más o menos la cosa será igual, y muchos no le van a decir no a nada y se van a desenfrenar. Pero también eso va a ser válido en los servidores que no le van a decir no a ninguno de los estímulos internos que les sean presentados como la asistencia genuina de las necesidades planetarias. Y muchos seres están siendo entrenados, muchos seres están recibiendo entrenamiento hoy en la superficie del planeta para tener aceptación y obediencia incondicional en momentos donde la mayoría se van a desenfrenar y la mayoría van a decir, ya está todo perdido, ¿para qué? Porque esto que estamos viviendo, que para muchos es sumamente caótico, no es ni más ni menos que un ensayo infantil de lo que va a vivir la vida planetaria, de lo que va a venir aquí. Haití es una muestra de lo que va a pasar en el 90% de la vida planetaria. En el 90% de la vida planetaria. El otro 10% va a pasar otras cosas que no son esas, pero que no son más agradables que esas. Es más, muchas de las cosas que se va a vivir aquí en el planeta, Haití es una fiesta.
es una fiesta, porque realmente la purificación que está desatando gradualmente la humanidad, el tapón y la presión que hay debajo de ese tapón que está desatando la humanidad gradualmente el planeta es tremendo. Nosotros dijimos en algunos estudios, todo aquello que un ser observe a nivel purificatorio hoy, a nivel catástrofe hoy, no tiene nada que ver con los verdaderos índices de purificación que se van a desatar en el planeta. Porque para limpiar lo que hoy la humanidad desató, se necesita una herramienta como jamás la humanidad recibió en términos purificativos. O sea, la humanidad nunca desató tanta basura y la herramienta que va a utilizar la vida planetaria para limpiar esa basura es la herramienta más inmensa, la gran herramienta que la humanidad todavía no conoció. En volúmenes, en voltajes que la humanidad no puede imaginar. Y para eso estamos siendo entrenados internamente. Para aprender a estar neutros ante situaciones, para aprender a discriminar dónde estamos siendo esperados para servir y dónde tenemos que permitir que la ley de karma haga su trabajo, territorialmente, individualmente, grupalmente, continentalmente, globalmente. Servir, atender las necesidades planetarias va a exigir a la conciencia un grado cada vez mayor de compenetración, de verdadera compasión, de intuición, de obediencia, de neutralidad y de no caer por ningún tipo de motivo en entender las necesidades en base al formato que presenten. Porque no es el formato lo que va a definir las necesidades que tengamos que asistir, sino el sentido con el que la energía de la vida planetaria las vaya colocando y las vaya activando. Muchas gracias.